Bien chicos, vamos a continuar con los temas. En este caso vamos a cerrar esta esfera que es muy importante y que crecía para dar paso a las siguientes civilizaciones que se abrieron en la Europa antigua. Bien, tenemos la guerra de Peloponeso. ¿Qué fue la guerra de Peloponeso? Fue prácticamente el enfrentamiento entre las polis más importantes. Recuerda, en las guerras médicas, la pasada, Atenas y Esparta se unieron para enfrentarse ¿contra quién? Contra el imperio persa. En este caso lo que había pasado es que Atenas se enfrenta ¿contra quién? Contra Esparta. Las dos polis vencedoras, no más Atenas que los espartanos, se enfrentan entre sí. ¿Pero por qué? Aquí te explico. Guerra del Peloponeso. Tras las guerras médicas, lo que te explicaba, y el gobierno de Pericles, que fue el siglo de Pericles, como se le llamó a su gobierno, en el que el auge cultural llegó a su máximo tope. Atenas, vencedor, se había convertido en la mayor potencia económica y cultural. Atenas, ojo, Atenas en la mayor potencia cultural y económica del mundo, por lo menos del mundo que conocíamos desde entonces. Y además inicia una fuerte rivalidad con Esparta. Vamos a explicar esto. Mira, Atenas era la potencia más importante. ¿Por qué? ¿Recuerdas quién había ganado la última batalla a los persas? Habían sido los atenienses. Los atenienses, ¿cierto? Ahora, estos atenienses estaban dominando una zona muy importante, que era una zona en el mar Mediterráneo. Esta zona del mar Mediterráneo, ¿qué facilidades le daba? Le daba la facilidad de gobernar todo el sistema comercial. Y si dominas el sistema comercial, eres una potencia. Comercio está ligado ¿con qué? Con la economía. Ahora, en el siglo de Pericles, llegamos a un auge cultural. Un auge en todos los aspectos, ¿te acuerdas? La filosofía, las letras, en las ciencias, en las matemáticas, etc. Entonces el auge cultural era un auge que nunca antes se había visto, ¿no? Que ninguna otra cultura civilizada occidente lo había hecho. Entonces era una potencia. Además, si te acordarás, inicia una fuerte rivalidad con Esparta. ¿Pero por qué? ¿Por qué se inicia? Por esto. La guerra inicia gracias a la alta competencia comercial. Una alta competencia comercial. No sé si te acuerdas, pero la economía espartana era básicamente agrícola, ¿cierto? Era agrícola. Pero posterior a las guerras médicas, Esparta está cambiando un poco su manera de desarrollar economía. La polis espartana también comerciaba a través del mar Mediterráneo con otras polis y con otras ciudades que estaban, ¿no?, al exterior de la polis espartana. Entonces, si tú eres un grupo, digamos, pequeño, no te puedes comparar contra el grupo que es más grande. ¿Y cuál es el grupo grande? Atenas. Entonces Esparta se veía relegada en tamaño, se veía relegada en poder económico y comercial en comparación a Atenas. Entonces eso fue lo que inicia su rivalidad, ¿no? Su rivalidad y posteriormente lo que va a empezar con la guerra, ¿no? La guerra del Peloponeso, como se le llamó. Otro punto importante era también el enfrentamiento o la rivalidad política. Recuerda, la aristocracia era de los espartanos y la democracia era de los griegos. Entonces, esos dos choques culturales estaban en constante enfrentamiento y no sabían, las polis no sabían por cuál decidirse. Pero ¿cuál era la más preponderante? La democracia. ¿A quién le pertenecía? A Atenas, pero eso tú ya lo sabes. Bien, entonces empezamos. ¿Cómo se da la guerra? La guerra se da básicamente con la creación de alianzas militares. Bien, los atenienses, ¿recuerdas? Se enfrentaron a los persas, ¿cierto? Y los persas, ¿a qué pueblo querían invadir? ¿A qué zona? A la zona de Asia Menor. Pero los atenienses provocaron que esto no suceda. Apoyaron a esas zonas de Asia Menor. Entonces, en esta guerra del Peloponeso, ¿quién crees que va a ayudar a los atenienses? Los atenienses se juntan ¿con quién? Con las ciudades de Asia Menor. Con los países que antes había ayudado, ahora lo ayudan a Atenas. En cambio los espartanos se ven aliados ¿con quién? Con su anterior enemigo, con los persas, con Persia. Pero tú te preguntarás ¿por qué? Recuerda, los atenienses fue la polis que terminó venciendo a los persas, le quitó el control comercial.
y fue la potencia más importante. Entonces los persas, en venganza, por Atenas, con Atenas por ganarle, y también con los países de Asia Menor por ignorar a Persia y además irse con los griegos, ¿no? Particularmente con los atenienses. Entonces ambos tenían rivalidades. Atenas y Esparta tenían rivalidad económica, Persia impulsado un poco por la venganza y las ciudades de Asia Menor impulsados un poco también por la gratitud, digamos, ¿no? Por el respaldo. Entonces habían dos fuerzas. Los espartanos, recuerda, era una sociedad eminentemente militar. Entonces su ejército era mucho más poderoso. Su ejército era mucho más poderoso que el ejército ateniense. Tenían una ventaja. Sin embargo, los atenienses tenían una ventaja también. ¿Cuál era la ventaja? La ventaja marítima. Utilizaban los barcos, los navíos, y así podían llegar a lugares por los cuales los espartanos no podían llegar. Al inicio de la guerra, los atenienses estaban aliados con la ciudad de Asia Menor. Los espartanos ganaban en tierra con los ejércitos de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero los atenienses no lograban ganar, los espartanos no lograban ganar a los atenienses, ¿dónde? En mar, hasta que interviene Persia. Persia también tiene gran influencia marítima, tiene buen poderío marítimo. Aquí se equipara y los espartanos terminan ganando esta guerra del Peloponeso. Esparta, abajo, logra ganar la guerra en la batalla de Egospótamos en 405 a.C., pero queda muy debilitado. Recuerda, a pesar de que tú hayas ganado una guerra, quedas igual afectado. ¿Por qué? Has perdido economía, has perdido batallones, has perdido gente inocente, ¿no? Has perdido mano de obra, que es muy importante. Entonces se ve afectado también tu economía. A pesar de que Esparta gana la guerra, se queda debilitado. Y si hay dos polis que son importantes, Esparta y Atenas. Atenas ya perdió, está mucho más debilitado aún. Esparta ha ganado, pero sigue debilitado. Entonces Grecia en general se queda debilitado. ¿Ok? Y ahí esto va a provocar que reinos exteriores a Grecia logren entrar. Pero si ya les explico dentro de un momento.